Bien, y ya estamos para nuestra segunda entrevista del día, que es con la autora de este libro, que lo voy a mostrar acá, que, a ver, no sé si se ve en la cámara. Sí, creo que sí. Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, de Ediciones Futurock. Bueno, libro que llegó a mis manos y que realmente me devoré en un fin de semana porque me encantó. Y no lo digo porque ella me esté escuchando, lo he dicho en privado también en algún momento. Ya tenemos a su autora en comunicación. Se trata de Julia Rosenberg, historiadora y docente. ¿Cómo estás, Julia? Te saluda Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por las palabras. No, por favor, realmente soy estudiante de historia, me gustó mucho el libro, así que bien, viene por ese lado. Buenísimo. Bueno, gracias por tomarte el tiempo para que hablemos un ratito sobre tu último libro. Bueno, entiendo que se trata de una segunda edición. Me gustaría que puedas contarnos un poco si, bueno, incorporaste algún tipo de modificación en esta nueva edición de Hoy las Mujeres. Sí, totalmente. La primera edición es de diciembre del 2019, ¿no? En el año que se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva. Sí. Y la segunda edición está recién salida, y así que en esos 2 años que pasaron, casi 2 años que pasaron en el medio, sí, efectivamente hice algunos agregados, algunas correcciones, y fundamentalmente el agregado es lo que casi un último capítulo antes del epílogo llamamos Coda, que bueno, de alguna manera es un primer intento de pensar cómo las primeras mujeres ligadas al peronismo ingresaron a la política, ¿no? Bajo qué ideas, bajo qué percepciones políticas hicieron este primer ingreso en la historia argentina a la vida política institucional, ¿no? Porque el libro, digamos, trata sobre esa experiencia política, pero más desde, si se quiere, desde afuera, ¿no? Con números, contando el proceso, contando hechos históricos, y en esa coda, en este agregado que hacemos en la segunda edición, de alguna manera tratamos de pensar un poco más subjetivamente cómo vivieron estas mujeres, bajo qué ideas organizaron su accionar político. Bien. Julia, bueno, se nota en el libro, digamos, que hay una mirada de género, ¿no? Sobre la vida y principalmente sobre la actividad política de Eva Perón. ¿Qué podés comentarnos sobre esta necesidad de pronto de que haya más trabajos, ¿no? De esta índole, de revisar tal vez nuestra historia en clave de género? Sí, totalmente. A ver, me parece, lo digo de esta manera, me parece que desde el año 2015, pero en realidad obviamente desde un poco antes, desde que los feminismos se hicieron masivos y desde que vienen pateando algunos tableros, nos estamos replanteando muchos sectores de la sociedad, cosas muy cotidianas, pero también cosas muy macros, ¿no? Desde cómo nos relacionamos en el día a día hasta los vínculos políticos, y también ese repensar nos lleva a hacer nuevas preguntas al pasado, ¿no? A la historia, y que sin duda es la narrativa histórica de nuestro país y diría del mundo, ha tenido siempre, en su gran mayoría, una mirada masculina, ¿no? Una mirada patriarcal, una mirada, ha sido narrada por hombres, y lo que buscaban en el pasado era la historia de esos grandes hombres, ¿no? Y de alguna manera me parece que hace un tiempo a esta parte, bueno, estamos empezando a revisar nuestro pasado, haciéndole nuevas preguntas, no solamente para encontrar los nombres propios de mujeres que estuvieron en determinados acontecimientos históricos, que eso es un ejercicio válido y que me parece que está bien, pero me parece que pensar el pasado, pensar la historia con perspectiva de género nos tiene que llevar a hacernos preguntas un poco más profundas, más allá de indagar si hubo mujeres o no y qué mujeres eran en tal periodo, ¿no? Doy un ejemplo muy rápido. En el caso del primer peronismo, a mí siempre me gusta decir que en la escuela enseñamos, los docentes, que la democracia en la Argentina existe desde 1912 por la ley Sáenz Peña, ¿no? Y es recién en 1947, gracias a la ley 13.010, la ley de los derechos políticos de las mujeres, que nada más ni nada menos que la mitad de la población que había quedado al margen de esa vida política, que eran las mujeres, terminan de incorporarse a la vida política, ¿no? Entonces, quizás una mirada con perspectiva de género de nuestro pasado y nuestra historia lleva a preguntarnos desde cuándo podemos hablar de democracia en la Argentina. ¿Es 1912 o es esta otra fecha que queda siempre mucho más invisibilizada en las narraciones, que es 1947, cuando se sanciona esta ley fundamental para la historia de nuestro país y para la historia de las mujeres de nuestro país?
Claro, en ese sentido hay algunos historiadores e historiadoras que de pronto ponen en discusión, ¿no? Y se habla, de hecho vos lo mencionás en el libro, de, no sé, pienso de pronto, ¿no? En Carolina Barry, que hace trabajos, ¿no? Sobre peronismo y que de pronto dice, bueno, pero el clima político ya estaba, ya había un consenso de que las mujeres debían votar, ¿no? Me gustaría saber tu mirada sobre ese aspecto y de pronto... esto de, bueno, de esa irreverencia, ¿no? De alguna forma en la que vos hacés con este juego de palabras en el título respecto a Eva, ¿no? ¿Dónde está en esta cuestión, digamos, de distinguirse de alguna forma respecto a las feministas que ya estaban presentes, ¿no? Y que de pronto venían luchando ya por el sufragio de las mujeres? Sí, completamente. Hay una tensión, una discusión en la historiografía, ¿no? De los últimos 30, 40 años, que viene discutiendo alrededor del peronismo cuán rupturista fue el peronismo, ¿no? Es decir, cuán rupturista fue o cuánto se montó sobre continuidades de cosas que ya venían, ¿no? Y esto se puede pensar respecto del movimiento obrero, se puede pensar respecto de la industrialización, se puede pensar respecto de varios aspectos, estas discusiones que se vienen dando en la historiografía, ¿no? A mi modo de ver, particularmente, me parece que mucho de eso, de esas discusiones y esta voluntad de decir que en realidad el peronismo se viene a montar sobre luchas previas, sobre cosas que ya estaban antes, tiene una búsqueda de diluir el carácter rupturista del peronismo, ¿no? Sí. Y si bien obviamente hay cosas que suceden antes, porque nada sale de la nada, a mí me gusta remarcar el carácter enormemente rupturista que tuvo el peronismo para la historia de las mujeres, ¿no? Por supuesto, había un feminismo que había iniciado la lucha por el voto femenino antes, eso es ineludible, y gracias a esa lucha también es que el peronismo pudo efectivamente luego sancionar esta ley. Ahora, la famosa idea, ¿no? De, bueno, si el peronismo no venía, igual esta ley se iba a sancionar. No lo sabemos, es una pregunta, ¿no? Contrafáctica, que no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que fue el peronismo el que terminó sancionándola y que además el peronismo le imprimió un sello muy particular, ¿no? Quiero decir, no solamente porque de alguna manera el peronismo fue un poco más de lo que reclamaban las sufragistas, ¿no? Al incorporar también el hecho de que las mujeres puedan ser representantes políticas, sino que además el peronismo, con el Partido Peronista Femenino a la cabeza y Eva Perón a la cabeza de ese partido, ingresaron las primeras legisladoras del país y ningún otro partido político ingresó representantes políticas mujeres en ese entonces, ¿no? Digo, fue el peronismo el que de alguna manera permitió que ese derecho no quedara solamente en una ley escrita, sino que ese derecho se convirtiera en materialidad, ¿no? Se convirtiera en una realidad concreta y puso las primeras 133 legisladoras en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. Entonces, que el peronismo haya sido no, si esa ley iba a salir o no independientemente del peronismo, es algo que nunca vamos a poder saber. Sí, lo que podemos saber es que el peronismo lo que hizo con esa ley es no solamente sancionarla, sino después generar las condiciones materiales para que más del 90% de las mujeres votaran y para que haya 133 legisladoras en la primera elección, que eran todas del Partido Peronista Femenino, que ya en esa primera elección hubiera una gran cantidad de representantes, como no había en el mundo, en ese entonces, en ningún otro país, mujeres representando políticamente en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, ¿no? Entonces, sin dudas, lo que hace el peronismo, que es lo que podemos saber, ¿no? Que hubiese pasado sí, es algo que nunca sabremos. Bueno, tenemos información de que hizo mucho más incluso de lo que a veces se pedía desde las propias agrupaciones feministas, ¿no? Exacto. Y aparte hubo como un entendimiento, una cuestión de complementarse entre Eva como líder, ¿no? Como líder política, y bueno, en esas mujeres precisamente interesadas, ¿no? En poder salir tal vez de esos espacios domésticos y poder llevar esos reclamos, ¿no? al ámbito político. Sin spoilear demasiado sobre el libro, ¿qué podés comentarnos, ¿no? Sobre de pronto cuáles eran las principales necesidades sociales y políticas, ¿no? de las mujeres en esa época y que el peronismo salió a cubrir? Está buenísimo lo que decís, porque también es una de las claves un poco del ejercicio que estamos tratando de hacer hace un tiempo, que es que por supuesto todo esto Eva Perón es clave y tiene un rol muy relevante, pero que sin dudas todo lo que hizo Eva Perón y toda la experiencia inédita de mujeres que se da a mediados del siglo XX es justamente eso, ¿no? Un movimiento de miles y miles de mujeres, ¿no? Es decir, que esas mujeres además están muy invisibilizadas, porque hablamos de Eva
pero no sabemos los nombres de quienes la acompañaron, por ejemplo, en toda esta experiencia, o los nombres de las 133 legisladoras. En el último tiempo empezaron a aparecer algunos, 3 o 4, pero digamos, efectivamente esas mujeres han sido muy invisibilizadas, y entonces me parece que es interesante también para pensar respecto a la pregunta que me hacías antes, de qué cambia con el feminismo previo. Bueno, el primer peronismo, si el feminismo previo es una lucha de minorías y muy ligada a nombres propios, ¿no? A nombres en primera persona, el peronismo es una experiencia política de masivo, ¿no? Colectivo de mujeres, y me parece que eso es uno de los grandes cambios que se da con el peronismo. Después cambios, hay obviamente, bueno, los derechos políticos son claves, ¿no? Respecto de las mujeres, pero también se habilitan, y esto a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Que el primer peronismo no solamente otorga los derechos políticos, sino que habilita una serie de reclamos, demandas que tienen que ver, por ejemplo, con la igualdad salarial al mismo rendimiento entre hombres y mujeres, que tiene que ver con el régimen laboral para las personas que hacen trabajo en casas privadas, un trabajo que es profundamente femenino, ¿no? Profundamente de mujeres, una serie de reclamos laborales, económicos, que no estaban hasta ese entonces, ¿no? Quiero decir, en La razón de mi vida, Eva propone que las mujeres reciban un salario por las tareas que hoy llamamos de cuidado, ¿no? Ellas no las llama así, dice para las tareas que las mujeres hacen en el hogar, pero bueno, hace 70 años Eva estaba proponiendo eso, no nada más ni nada menos que algo que empezamos a discutir en el último tiempo, es decir, reclamos muy de avanzada, que por supuesto el peronismo llegó a hacer algunas cosas, no todas, pero ya el hecho de poder plantear la discusión de alguna manera amplió la agenda, amplió el marco de lo posible para las mujeres en ese entonces, ¿no? Y eso me parece que es entre las cosas más... Sí, claro, totalmente. No solamente los derechos en sí, sino además las discusiones y los imaginarios que habilitó para las mujeres. Claro. Te consulto, Julia, ¿cuáles, mencionabas recién La razón de mi vida, cuáles han sido algunas de las fuentes, ¿no?, que usaste de referencia para este libro? Sí, sin duda los textos de Eva, no tanto La razón de mi vida como Mi mensaje, pero también los discursos, ¿no? Los discursos que son claves y que dio tantísimos, ¿no? Y que están, es muy interesante leerlos, digamos, de manera completa, porque bueno, uno va viendo su crecimiento político, su crecimiento con el correr de los años, también su radicalización a medida que se acerca, se profundiza su enfermedad, y que la oposición también comienza a tomar, bueno, en septiembre del 51 está el primer intento de golpe de Estado, y por supuesto a partir de entonces Eva se radicaliza muchísimo más. Entonces es muy interesante ir viendo su desenlace con el correr de los años, ¿no? Y después también periódicos, revistas de los años, documentos. Hay una película muy interesante que se llama Las Muchachas, donde están los testimonios de muchas de estas primeras militantes del Partido Peronista Femenino, ¿no? Que son mujeres que la gran mayoría ya falleció, con lo cual retener sus voces, retener sus ideas y sus palabras cuesta muchísimo, porque bueno, estando en vida no se las reconoció o se las reconoció muy poco. Entonces hay que tomar de esas pequeñas entrevistas y esos pequeños testimonios que han dejado, porque es el único modo de llegar a sus ideas, ¿no? Y a sus propias palabras, que de alguna manera es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Volver a ellas y volver a reconstruir sus biografías y sus nombres después de tanto tiempo, tantos años y tantas décadas de marginación. Sí, me quedaba también pensando en esta cuestión como de los ataques, ¿no? Violentos hacia la figura de Eva en vida y después también. Y era preguntarte si notás algún tipo de coincidencia o de hilo conductor, si se quiere, respecto a lo que sucede actualmente, ¿no?, con las mujeres que participan en el ámbito político. Sí, por supuesto que lo de Eva fue lo de Eva y lo de esas mujeres, ¿no? Porque con el golpe de Estado del 55 la mayoría de estas primeras legisladoras que veníamos mencionando van presas, ¿no? Muchas de ellas por más de 2 años, solo por el hecho de haber sido legisladoras del peronismo, ¿no? Acusadas de traición a la patria o de fanática peronista directamente. Entonces es un disciplinamiento sobre Eva, con su cuerpo obviamente, con lo que hacen con el cadáver, también sobre el conjunto de estas mujeres. Y por supuesto que ahí el castigo era más cruento, más directo, porque bueno, estamos en un contexto a mediados del siglo XX donde lo que hicieron estas mujeres es efectivamente muy rupturista, ¿no? Por eso cuando dicen lo de que esta ley ya estaba por salir, a mí me genera
cierta resquemor. cuestión. Sí. Sí, exacto, porque efectivamente si no el castigo no hubiese sido tanto a partir del 55, de la invisibilización no hubiese sido tanto. Hay un dato que es muy, muy representativo, que es cuando llega el golpe del 55, en el Congreso había 24% de mujeres y ese número desciende a 0 o a 2% durante los años posteriores, ¿no? Entonces, es una duda, ¿no? Si efectivamente para todo el mundo las mujeres tenían que estar en política ya a mediados del siglo XX. Lo que la historia posterior parecería demostrar que no tanto, pero efectivamente me parece, ¿no? Que el silenciamiento, el disciplinamiento haya sido tan fuerte en el 55 y a partir de entonces se haya mantenido, me parece que habilitó que al día de hoy nos siga costando a las mujeres participar en política, ¿no? Porque no es una historia lineal y evolutiva, y una vez que estas mujeres tuvieron esa experiencia, a partir de entonces las mujeres fueron increyendo en sus derechos y de manera evolutiva creciendo su lugar en la sociedad, sino que, hubo periodos a partir de entonces en donde volvió a reinar y volvió a imponerse un sistema patriarcal de hacer política, de ejercer el poder. Entonces, efectivamente, al día de hoy sigue costando, y me parece que tiene que ver con esa historia posterior de enormes disciplinamientos, ¿no? Que es eso, al fin y al cabo, aquellas que se atrevieron a romper estructuras, a romper relaciones de poder, a romper estereotipos, la enseñanza que dejaron es que pagan caro por hacer eso, ¿no? Entonces me parece que costó mucho tiempo hasta que efectivamente volvieron a haber mujeres disputando espacios de poder, construyendo poder, como sucede en el siglo XXI, pero que, como decís vos, ¿no? En el presente seguimos viendo cómo algunas, no a todas, porque es cierto que no a todas las mujeres les pasa igual, se las castiga duramente por eso, ¿no? Claro. Julia, lamentablemente nos está quedando muy poquito tiempo de programa. Me gustaría poder seguir hablando con vos, pero no quiero dejar de preguntarte, ya tal vez es un poco más personal, ¿cómo has vivido estos días de presentación del libro? Te estuve chusmeando un poquito las redes sociales y vi que estuviste en distintos espacios, incluso en espacios más pequeños de militancia, presentando también el libro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, recontra interesante, ¿no? Desde que el libro salió, por suerte sucedió algo, pandemia mediante, ¿no? Que tuvimos que hacerlo de manera virtual, pero el libro está circulando, realmente estamos sorprendidos con la circulación que está teniendo, y yo creo, el libro es un libro de historia y de política de alguna manera, y creo que nada mejor le puede pasar a un libro de historia y de política que justamente circule y que lo convoquen para conversar y para discutir, ¿no? Que al fin y al cabo me parece que lo más rico que tiene la historia y la política es la posibilidad de conversar con otros, con otras, y como yo siempre digo, esta historia es una historia tan invisibilizada, de tantas décadas invisibilizadas, que reconstruirla va a ser un trabajo que solamente se va a poder hacer de manera colectiva, ¿no? Porque además estuvo por todo el país de manera capilar en muchísimos pueblos desarrollándose el Partido Periodista Femenino, las mujeres de cada pueblo generando rupturas con la política de cada pueblo. Por eso me parece que es una historia que solamente de esa manera, reconstruyendo en cada localidad, en cada municipio, en cada pueblo, va a poder reconstruirse, ¿no? Entonces, de alguna manera, que el libro circule tanto y que haya sido convocado de tantos espacios diferentes, para mí es muy grato en ese sentido, ¿no? En la posibilidad de impulsar otras investigaciones, la posibilidad de generar otros, que despertar intereses, ¿no? Por reconstruir esta historia. Me parece que es lo mejor que le podía pasar a este libro, así que muy contenta con eso. Buenísimo. Bueno, Julia, muchas gracias por tu tiempo y esperamos en otra oportunidad poder seguir hablando con vos. Un saludo. Por supuesto que sí, Carmen. Muchas gracias por la conversación. Hasta luego. Un abrazo. Abrazos. Muy bien, charlamos con Julia Rosenberg, autora de Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Y ya nos queda muy poquito tiempo de programa. Están haciendo fila la gente de Hielo para Todos.